Bueno, guapos y guapas, vamos a enseñar compritas de locura que hemos hecho esta semanita, bueno, estas 2 semanas, que ha sido un poco destroyer a nivel bursátil. Así que vamos aquí a poner el unboxing. Venga, vamos a cambiar. Aquí lo tengo. Aquí lo tengo. No sé si igual se verá bien. Igual encendemos luz esta. Mejor así, pasa que yo me deslumbra un pelín. Pero bueno, yo creo que se ve mejor así. Venga, y vamos a empezar con el primero de la noche. Hay 6-7 plataformas. El primero de la noche es el Yakuza. Diréis, ¿el Yakuza? Sí, pero ese es de Play 4. Yo no tengo Play 5, pero esto ha salido en Estados Unidos y yo quería tener todos los Yakuza y este se tenía que venir. Lamentablemente, Sega, PlayOn han desistido de sacar esta versión de Play 4 aquí en Europa y hemos tenido que, los que queríamos tenerlo en Play 4, acudir a la importación, en este caso la americana, pero creo que también el japonés lleva idiomas, Así que ya sabéis, esta versión del Yakuza existe en Play 4. Si no, ya sabéis que tenéis la versión de Play 5, Una gorra, una gorrilla. Bueno, vamos a juegos que a ver si os gustan. El Blowout o ese evento que hace el Limited Run puso uno que se nos escapó en su momento, que es este. La versión foil, la carátula exclusiva de esta Ultimate Edition del Ninja Mutant Turtles con todos los DLCs, con la carátula diferente. Y cayó. ¿Ves que tiene brillo? Brilli. Y no deja de ser la versión más chula. Me encantaba esta edición, se nos escapó en su momento. Y esta edición cayó. Y conjuntamente con este, cogimos otra edición de otro que jugamos en el canal, Eva y yo. Los dos juntitos. La edición portada alternativa brutal del Contra Operation Galuga de Way Forward. La verdad que el portadón es muy bueno. Esto no se ve, llegó a vender nunca el Limited Run. Me parece que esta solamente se vendió en la PAX, unos eventos que hace el Limited Run en Estados Unidos, unos eventos, y que sí que pusieron a la venta en este evento, en este Bolt, este Blowout nuevo. Y aquí sí que cayó esta edición. La verdad es que muy chulo la portada de este Contra Galuga. Y el juego nos gustó mucho. Eva le encantó también. Lo jugó conmigo a dobles, ¿os acordáis? Que se lo pasó genial con este Run and Gun tan clásico. Este Contra Galuga. La semana pasada, o no, la anterior, enseñamos compras el Yu-Gi-Oh! Pero aquel lo devolvimos, el de Snack. Y diréis, ¿por qué devolvisteis el de Snack? Devolvimos el de Snack porque pillamos una edición que vendía Extra Life, que es esta, con la carta exclusiva dorada, que creo que muchos también habéis comprado, del juego recopilatorio de los juegos de Yu-Gi-Oh! Que hay un montón. Dice Baru, en el Ball también han caído cosillas en el 40% de este que mandaron. Es verdad. Lo que pasa es que nosotros Ball, Baru, ya muchas las teníamos y no nos interesaba gran cosa del donde se podía aplicar el cupón. Pero bueno, algo ha caído del Ball de este segundo, pero de la segunda tirada. Pero bueno, no hemos podido aprovechar el cupón. Dice Manu que lo compró hasta Linus, sí. Bueno, por 8 o 10 eurillos más merecía la pena, la verdad. Ahora vamos a enseñaros lo que ha llegado retail, que muchos creo que habéis cogido, que esto es brutal. El Suicoden, veis aquí el Suicoden, que además para los interesados es totalmente para España, como podéis ver. Ese odiado para España, que parece que ahora que alguien quiera que sea totalmente en español, la contraportada hay que crucificarlo,
el Suicoden 1 y 2. Y uno que jugó, por ejemplo, Eva, en el canal, que le encantó, este Caravan Sandwich, que ha traído Tesura, ha distribuido Tesura en España. Este juego para Switch, este creo que es multi 3 o multi 4, sí, multi 3. De Caravan Sandwich. ¡Hombre! ¿Quién le ha regalado una sub a alguien? ¿Le ha regalado una sub a Ton 1979, el mono de Macarra? No me he enterado yo de eso, ¿eh? Macarra, ¿sí o tú? ¿Le has regalado la sub al bono de Ton? No nos hemos enterado, ¿eh? Qué locos que estáis, españolovers, dice Barbón. Sí, se ve que ahora es estar loco, lo de que queramos las carátulas en castellano. Bueno, ya sabéis que me encantan todas, o sea, yo no le hago ascos al japonés, ni al chino, ni al alemán. No, al alemán ya me cuesta, al alemán me cuesta, hay que reconocer que me cuesta, pero tengo algunos alemanes, pero bueno, yo creo que hay que quitarle hierro al tema. El Petit Island, juego que también ha jugado Eva en el canal. Este Petit Island ya está disponible. Este juego de farming tan bonito de Sodesco que ha distribuido Tesura. Te la ha regalado hace un rato, Macarra. Madre mía, gracias, guapetón. Como dice Diego Último Cartucho en Kick, arrepentiros pecadores. Otro que ha salido esta semanita, que Eva le tenía ganas, pero que parece que ha salido un poco pluf, al contrario que el Petit Island, que ha salido bueno, o el Stardew, o el Caravan Sandwich que hemos hablado antes, este Sugar Dew Island, que apuntaba maneras, este farming, parece que no es todo lo redondo que debería ser, según me ha comentado Eva. Otro juego de farming, más puro estilo Animal Crossing, pero que no ha sido todo lo bueno que debería ser. Una pena. Este Sugar Dew Island. Y ahora vamos con el juego para mí del mes. Y es muy baratito. De hecho, este juego está a 27 euros en Fnac. Con cupón descuentos habrá salido por 19 euros. 18. Y para mí es el juego del mes y uno de los juegos del año. Me diréis cuál es. Tenéis gameplay y review mía en el canal. Y supongo que ya los que me conocéis y sabéis de qué estoy hablando es este Ice Palace. Este Metroidvania, secuela del clásico de Commodore Amiga y Commodore 64. Brutal. Me ha dejado loco. Me ha gustado mucho la host, el gameplay, el nivelado, el tema de cómo está organizado el tema de subir en habilidades, la propia dificultad muy bien medida, muy bien ajustada, que va increciendo. No es fácil, pero tampoco se hace difícil si aprendes a jugar. Me ha gustado mucho este Beyond the Ice Palace 2, muy recomendable si os gustan los clásicos Metroidvania. Bebe mucho de la esencia de Castlevania, muchísimo, pero mola mazo, ya os lo digo, mola muchísimo. Dice Neil, a ver si me lo envía ya Amazon, que me tiene negro. ¿No te lo ha enviado todavía? Pues qué raro, mira que llegó, me hace que fue el miércoles jueves, y llegó a Fnac, ya directamente, me mandaron mensaje que lo tenían ya ellos. Y eso que a veces Fnac les llega tarde, los juegos. Pero ya os digo, si tenéis la oportunidad, sea en digital, en físico, en cualquier plataforma, merece mucho la pena. Bueno, ha caído un juego que Eva tenía pendiente de Super Rare, que sabéis que era muy caro. ¿Os acordáis que lo vimos en el especial de juegos caros de Switch? Y además lo dijimos que nos faltaba, pero que ha conseguido Eva, no sé cómo se lo ha hecho, con una camella, que tiene una camella, un camello, y al final nos lo ha dejado
Precio irresistible. Ya con eso lo digo todo. Precio irresistible. The Flame in the Flood. Juego que Eva lo lleva buscando hace muchísimo tiempo, años. Se nos escapó de salida en su momento porque nosotros tenemos el de Limited Run, el de Play 4. Y es un juego, como veis, un juego de supervivencia, un survival, en la cual el río, la bajada del río es muy importante, pero que tienes que sobrevivir con los recursos que tienes al alcance, ¿no? Este Flame the Flood tiene muchos premios. De las primeras tiradas de Super Rare al inicio, creo que este es el número, ¿veis? Número 2. El número 2 que sacó Super Rare. Después del 1 viene el 2. De los 100 y pico juegos que ha sacado, al inicio de generación casi. Que todavía no estábamos a full con Switch y por eso se nos escapó. Este de Flame the Flood. Y ahora os voy a enseñar dos juegos, pero que no he comprado los juegos. Diréis, no, he comprado la caja. Estuvimos en World Vicious hace 2 semanas. Y World Vicious tiene ahí unas cajas, ya sabéis, de un conocido streamer que también vende cajas, ¿no? Y son cajitas chulísimas, las cuales me dice Mario que se dice, pues llévate algunas, una de cada, las pruebas a ver qué tal. Nos costó 13 euritos, 14 euritos, 12. Van por ahí. Son de Metraquilato. Quería probarlas a ver qué tal en los juegos de NES y tipo Super. Y estas son las cajas tipo NES. Mirad cómo queda. La verdad es que ha sido un problema comprarlas porque al final dices, esto queda muy bonito. Una gozada. Cómo queda a nivel... Os voy a enseñar además cómo se abre. ¿Veis esto? Aquí la abertura se abre, muy sencillito. Y lo más interesante es que tiene, como veis, tiene agujeros, los cuales respira y no genera vaho dentro. Eso está muy bien. Estas son las cajas tipo NES. Estas son las cajas tipo NES. Muy chula. El respiradero, sí, Manu. Son de 10. Estas son de 10. Estas cajitas. Y la caja que tenía mucha ilusión. Así, las cajas para Super. Mirad cómo queda la edición. Bueno, esto es lo que puso Eva en su momento, en su día, para protegerlo. Que no se lo he quitado. Para que lo vierais. Y como veis, igual se puede sacar. ¿Veis aquí? Se quita. Va muy fino. Van perfectas. O sea que si os interesan, la verdad es que yo me he quedado con ganas de más. Es un problema. ¿Veis cómo queda? La verdad es que es una gozada. Para ítems así que los quieres proteger, que les quieres dar otro empaque, quedan genial, quedan genial. A ver si Eva, si quiere, puede pasar el canalcito de este chico, que lo conoceréis, supongo, que hace este tipo de cajas, que supongo que ya muchos del sector, no queríamos hacer promo, pero es que me han gustado mucho. Yo de hecho no soy muy partidario de meter este tipo de cajas, pero para ciertos ítems como estos, la verdad, van genial. Ya tienes miedo de que se te caiga, empieza a ser un problema tener tanto juego, y con este tipo de cajitas la verdad es que se protege mucho. Y además quedan muy bien, Dice, esas cajas son un problema, sí. Un problema de bolsillo. Porque claro, imagínate, ¿no? A ver, que no es que sea caro, para el material que son 12, 13 euritos, 14, no sé, anda entre 12 y 14 euritos. Pero claro, si tú quieres poner 200 juegos con estas cajas, tienes un problema gordo, Y bueno, y si no sabéis quién es Alex Torres, que la verdad ha conseguido un producto genial. También ya veis que es youtuber, es streamer, pero creo que ha conseguido un producto genial. Lo ha ido mejorando ahora con las incisiones de abertura y de respiradero, la verdad. Yo no las había visto hasta el momento. Y mira que Alex me comentó un día, mira, que te tengo que traerte alguna de muestra para si te gusta que compres, ¿no?
Y en este caso estábamos en World Vicious, que allí también, por ejemplo, tiene muestras y bueno, tiene a la venta material de Alex Torres, así que ya sabéis que allí tiene un punto de venta si os interesa. A mí me ha gustado mucho. Hola Shinra, guapetón. Bueno, vamos al siguiente. Y estas son dos visuals que han hecho en un pack, unas visuals de PlayStation, las cuales muy valoradas y buscadas por la comunidad. Incluso creo que ha habido, se hicieron ROMs con los subtítulos en inglés y tal, pero que el publisher Japo las ha recuperado en esta Limited Edition con la banda sonora, la Ever 17 y Never 17, amantes de la visual, que ha salido en Japón con inglés. De estas visual que siempre, ya sabéis que cada mes sale alguna visual con idioma en inglés. Dice Shinra que a ver si salen aquí, tienes esperanzas aún. Podría ser, no digo que no, quizá PQ, Axis podría, quizá más bien PQ para el tipo de empresa que son los dueños de los derechos. Pero dice Axis podría ser. Lo que pasa que lo raro, Shinra, es que ya no haya anunciado nada, porque a veces cuando salen en Japón en físico, aquí se hacen anuncio para que la gente no los compre más en Japón. No sé, a ver qué pasa. Bueno, ya os voy a enseñar una edición muy guapa de un Wizardry que no es el que sacó Super Deluxe. Diréis, ¿cuál? Y que lleva inglés. ¿Ves? Que no me cargue la caja. Es esta edición. Esta Wizardry The Five of Ordeals. The Five Ordeals. Sonríe para la miniatura. Digo que sonríe para la miniatura. Esta edición es una gozada. Este remaster del clásico. No sé si se aprecia bien. Lo que vamos a hacer es ampliar. Que sonríe con la portada, muchacho. Voy a abrir aquí. Aquí así la veis mejor, ¿no? La edición es una gozada. Y lo más interesante es que han incluido el inglés en cartucho. Los amantes de los Dungeon Crawler estamos de suerte. Estas ediciones hace unos años ni siquiera habían empezado por el público occidental. Ha llegado con inglés. Si os interesa, esto está en Japón. Lleva inglés este Wizardry The Five Ordeals. Difícilmente esto creo que llegue a Europa, a Occidente. Pero sí que ha salido, como digo, con inglés. Y ahora cambiamos ahora de Switch, vamos a Game Boy. A Game Boy. Game Boy. Sí, Game Boy. El Umi no Nushi Tsuri 2. Si digo esto, ¿qué pensáis? Aquí, el Nuri. Este jueguecito. El Nuri. Y es un juego de la saga Harvest Moon o la subsaga River King, de esa subsaga que se escindió de Harvest Moon, el cual era el centro de detención era pescar. Y este es el juego de Game Boy, uno de ellos. Bueno, este juego los hemos comprado en World Vicious, que tenían dos juegos completitos, precisamente porque Eva colecciona, ya sabéis que colecciona los Harvest Moon. Y el otro que hemos comprado es este Bokujou Monogatari GB2. Este sí que es un Harvest Moon de Game Boy Color. Es este de aquí. Este es el de Harvest Moon de Game Boy Color. Y como veis, muy chulo. La verdad es que es muy guapo. Y es una gozada. Mira, voy a abrir uno para que lo veáis. Lo que lleva. Las ediciones japonesas. A ver, ¿puedo abrir?
Así lo puedo abrir, que lo veáis. Mirad, aquí está la cajita. ¿Veis la cajita aquí? Esta es la cajita. La cajita. Esta es la cajita. La tarjeta de registro. El cartuchito con su respectivo cajita. Y el manual. La verdad es que es una delicia, ¿eh? Cuando el formato físico desaparezca, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer cuando el formato físico desaparezca? Dice Shinra, el hardware phishing del PS2 es de la saga, imagino. Sí. El hardware phishing, lo llamaron hardware phishing, pero era un River King, Shinra. Era de la subsaga River King que nació a través de los Harvest Moon. Dice Bill que son muy chulas las cajas del color de Game Boy. Sí, Bill. Aquí está uno de los pecadores de ayer que nos hizo pecar. La verdad es que es una gozada. Y en este caso coincidió que World Vicious Mario tenía varios juegos que hecho una visual Eva y los cazó. Siempre que ve algún Harvest Moon, algún River, vamos cogiendo poquito a poco. No salieron mal de precio, 20 y pico euros cada juego completo. Y en bastante buen estado. Así que por 20 y pico, mira, fueron 24 euritos que nos hizo una rebajita que por 21 euros se quedó. Así que muy bien. Pero bueno, ahora vamos a cositas que Eva cogió ayer en Super Boniato. Y nos vamos a Vita. Porque Eva, ya ves que le encanta Hatsune Miku, ¿no? A Eva le gusta Hatsune Miku. Teníamos el que salió en Occidente, el americano del Project Diva F2. Pero había dos juegos de Vita de Hatsune que creo que eran exclusivos japoneses. En físico. Creo que llegaron en digital. Uno es el Project Diva X, que es este. Y la verdad, como podéis ver aquí, muy chiquitito, en un estado excelente. Mirad la edición con las cartitas, lo que sería la tarjeta de registro, mini manualcito, folletitos, código digital, no lo vamos para enseñar, y la cajita, como podéis ver. La verdad que esto sí que está guay. Ya sabéis que muchos juegos de Vita lamentablemente vienen muy incompletos vienen solamente el cartuchito, ¿no? Este también salió en USA, el X. El X también salió en USA, Shinra. Yo creo que había salido solo el F2. Si ha salido también el X, bueno, a ver, no le vamos a hacer las cosas. Además, nos lo dejó muy bien de precio el bueno de Omar en Super Boniato. Y los tenía muy cuidados, ¿eh? Mira, pues Shinra nos dice que también salió el X. Y aquí tenéis el F. ¿El F también salió en USA? No, el F no. Como veis, igual, pues lo mismo. Tarjetita, manualcito. Estado estupendo, la verdad. Tienen buenos materiales. Realmente no hay. Los juegos no los tiene machacados allí en Boniato. Eso se agradece. Nos dice Shinra que este sí que no salió. Vale. Y ahora vamos por juegos de Play 2. Bueno, este que veis ahora, lo vais a ver ahora. Este lo compramos en World Vicious. Lo compramos este juego de PlayStation 2 y los dos de Game Boy. Este es raro, Tam Tam Paradise. Este es un juego rítmico muy chulo que se vende en un bundle con los... ¿veis aquí este chico que está tocando en el vídeo? No sé si lo veis. A nivel rítmico viene un bundle con esos... Pero es muy caro ese bundle. Pero Mario tenía este juego en un estado estupendo. Por 10 euros y pico. Y digo, pues ya me buscaré a ver si encuentro lo otro. Aunque creo que se puede jugar con mando normal. Mirad, el Tam Tam Paradise es este juego. Muy chulo, bastante desconocido. Porque realmente no tiene tantos juegos rítmicos PlayStation 2. Como dice Colby, hay un kit que se vendía era un bundle de plástico que venían con los dos parafernales estas. La portada es preciosa.
Mira la contraportada también, qué bonita. Y luego lo que es es que está nuevo, ¿eh? Está nuevo. Dijo, esto por poco más de 10 euros se viene a casa. Manual precioso. La verdad es que es una gozada. Y simplemente el hecho de que sea rítmico, que en PlayStation 2 el género que quizá más escaso es el rítmico. Este se vino a casa. Pero ahora, todo esto que hay aquí, la gran culpa de ello la tiene Evil y Johnny. Son juegos de Play 2. Los malandrines nos la liaron parda. Y además me acuerdo que Johnny te dice, te faltan los Melty Blood, ¿no? Y dice Evil, pues el que te falta aquí te lo busco yo, que está en la trastienda. Y son los 2 Melty Blood de lucha, porque también hay alguno de visual. Yo casi tengo todos los juegos de lucha que quería de japoneses que no salieron aquí en Occidente, los tengo, pero me faltaban los de Melty Blood. Aquí tenemos el Ad Cadenza, el primero que está nuevo, casi puedes comer encima de él. Tenemos el otro Melty Blood, que vais a ver, es muy chulo. Me pone musiquita, a ver si me deja poner musiquita. Este es muy guapo, también en un estado espectacular, tal como también el otro Melty Blood, como podéis ver, la verdad, una gozada en el estado que estaban los dos. Con su tarjetita, panfletito, manual, muy chulo. Y por fin los tengo. Por fin los tengo, gracias a Omar y gracias a Evil y Johnny. Que nos liaron bien. Íbamos a verlos y al final lo que hemos visto es bajar la cartera, ¿eh? Este Melty Blood, juego de lucha, muy chulo. Con un buen roster de personajes. Y los dos, como podéis ver, los dos de Play 2. Exclusivos japoneses. Pero bueno, no quedó la cosa aquí. Y hay un juego extraño que yo andaba detrás de él, que también tenía Omar. Un juego de Atlus, de una saga que me gusta mucho, que habéis visto un juego aquí, el Wizardry. Pero este es el Bushing Wizardry Alternative, un arte brutal de Atlus, fantástico Dungeon Crawler. Lamentablemente creo que hay algún parche, pero la edición es preciosa. Y lo tenía poco más de 10 euritos. Digo, uy, esto se viene a casa, que si lo tuviera que importar y encontrar, que además es un juego bastante extraño dentro de las subsagas de Wizardry. Este Bushing, el arte es increíble, fantástico aquí Atlus. Voy a ver si veis un poquito del arte de este Dungeon Crawler de Wizardry. Y como veis, incluso el CD precioso, el manual, muy chulo como ítem coleccionista y a un precio estupendo. Y sobre todo que viene el título en anglosajón, totalmente entendible. Este Bushing, muy chulo. Y ahora uno que igual lo conocéis, que es el K1 Premium 2004, de la lucha K1 japonesa, que es una portada chula. Os lo digo porque este juego salió en algunos países de Europa con PEGI, ¿vale? Este juego. Y es una portada horrenda, y es un juego de lucha K1 japonesa. De hecho está el 2005 también, que creo que este lo sacó, no sé si lo llegó a llegar aquí, la de la Simple Series 2000 de Play 2. Y este por 10 euritos o poquito menos, digo, mira, esto se viene, porque mirad, en un estado muy bueno también. Este K1 Japo.
Bastante miedo miedo a la portada, sí. Pues tienes que ver la europea. La europea, uff, muy chunga, muy chunga, muy chunga. Tendrá. Bueno, y ahora vamos al juego que me la lió Johnny. Entre Johnny y Evil. Y es el Virtual On de Sega. El Mars de Play 2. Yo este no lo tenía ahí como algo necesario per se. Sí lo tenía en mi punto de mira. Pero lo tenía ahí Omar, no lo había visto. Dice, lo sacaron, mira, está aquí. Digo, madre mía, no puede ser, no puede ser. Muy chulo, además muy buen estado también. Como veis, los ítems están todos muy bien. Y el Virtual On de Sega. Este juego exclusivo, esta versión de Play 2. De roboces. De los clásicos de... Es que había versiones en Dreamcast y... El Virtual On. Y hay una edición, el Mr. Mosquito, la edición Japo, tiene una portada espectacular, que me encantaba la portada. Y esto, ¿qué decís? ¿Qué decís? Qué chulada, del Mr. Mosquito. La portada Japo es una locura, la portada Japo del juego del mosquito. Ya sabéis que somos un mosquito que tenemos que picar y que no nos maten. Only far de pies, dice O'Neill. La portada guapísima, Bueno, aquí tienes que picar a hombres, mujeres, todo lo que se menee sin que te lleguen a matar, el juego. Dice Virgo, mola porque además no es muy difícil. Eso sí, algo más que el de 360, que es el más es el paseo, ¿no? Se refería al Virtual On, el Evil. Pirigopian, Robert, sí. Portada fechisticha. Pues a mí me encanta esta portada, Yo siempre lo había dicho, tío, mira, cuando me vaya a Japón, si lo encuentro bien, me lo llevo. Y al final lo tenía a buen precio en el bueno de Omar en la tienda del Boniato. Y mirad la portadilla. Fuera el blanco ese malísimo que tienen los PAL. Y ahora un juego que salió en Estados Unidos y en GameCube. También en Europa, creo. Es el Ribbit King. Pero que la portada es chustera, ¿vale? Y aquí también salió, creo que también salió aquí el Peggy. Pero es chustera la portada. Y siempre me había gustado la portada Japo. Que aquí, además en Japón se llama diferente. En Japón es el Taro King o algo así. El Rabo King o algo así. Es esta portada. La portada Japo es una gozada. No sé si conocéis el Ribbit King. Que es una especie de juego de golf sin serlo. Que tienes que disparar a una rana hasta llegar al agujero, ¿no? Juego muy chulo. Muy original. Y este juego es una gozada, la portadita de Bandai. Mira qué gozada. Y luego el interior con su manualcito y muy chulo. Lo curioso es que en esta época de PlayStation 2 la diferencia de portadas japos a las occidentales era horrorosamente diferente, pero para mal siempre las europeas, La cosa ha cambiado mucho, por suerte ahora en Occidente están a la par o son las mismas que en Asia, Japón, o tienen un nivel muy alto, pero las que hacían en la época, uff. Hombre, dice que está guay la europea, Shinra. No sé, A ver, fea no es, pero veo esto, lo veo diferente, Y ahora un exclusivo que no se vendió. Un juego que no se vendió. De Parappa the Rapper y Ape Escape. ¿Los conocéis? El juego exclusivo que no era de venta, que se daba en un comercio comprando cosas. ¿Os suena? ¿Cuál es? Un juego de PlayStation 2.
es de las subsagas Ape Escape y Parapet the Rapper. ¿Os suena? ¿Sabéis de cuál estoy hablando? Shinra, ¿tú sabes cuál es? Un exclusivo. Y os he dado todas las pistas. No vale que conteste Evil, ¿eh? Evil no puede contestar que lo vio. Doy 5 segundos. 5 segunditos. Este juego, para los que no lo conozcáis, es un juego muy pequeño, muy cortitos, hechos para no comerciarse con él, de Sony, del Ape Escape y el Parapet the Rapper, que se regalaban con los menús de McDonald's. ¿Qué os parece? Este es el juego, se denomina, si lo buscáis, Original McDonald's PlayStation 2 Happy Disc. Que hay un minijuego de Parapet the Rapper, otro minijuego de Ape Escape, y luego hay videoclips también, historias. Juego muy chulo, por lo raro que es, ¿eh? ¿Veis aquí el juego? Porque claro, siempre sabéis que hay un Ape Escape exclusivo de la versión japonesa, que ese creo que ya también me falta, además de los que salieron aquí, pero la gente no se acuerda que hay otro más. Es este conjuntamente, y la portada sí que está, a ver, no es de las mejores que haya habidas, pero bueno, son peluches. Son dos tíos disfrazados, sí. Son dos peluches disfrazados, sí. Bueno, son como si fueran mascotas ahí de McDonald's. Bueno, y ahora vamos por Play 3. ¿Os estáis dando cuenta que hoy es todo muy diferente? No es solo Switch y Play 4, Un montón de plataformas, Vamos a lo que tenemos de Play 3. A ver. 2 juegos son de los que ha traído Eva y el resto también son del boniato. Liadas padres. A ver, vamos al primero. Este es un juego, el Where They Will Things Are Air, este juego de la película horrenda, que yo nunca lo compré en su momento y que ahora es más raro que un perro verde verlo. Pues Eva por 3 libras o 2 libras lo vio en un CEX, allí en Edimburgo, y la verdad que por ese precio, y mirad la edición, digo, mira, pues tráetelo. El juego, a ver, no es un juego estupendo, es casi mejor que la peli. La portada está chula, donde viven los monstruos, como dice Shinra. Aquí, y está bastante bien de estado. Al ser de un CEX está nuevo. Es como si lo hubieran... No ha pasado por muchas manos la versión inglesa, pero nos vale, para este juego nos vale. Y el otro juego que trajo Eva también de las islas es un Harry Potter que nos faltaba. Sabéis que las de las Reliquias de la Muerte, los que visteis los vídeos de la colección de Play 3, nos faltaba uno. La segunda parte, quizá la más buscada, la para España, pero vimos uno inglés, que tampoco se ven, pero 15 libras. Digo, 15 libras, me dice, ¿no lo llevamos? Pues no lo llevamos. Juego, como podéis ver, de las franquicias de Harry Potter. No es el español, pero en este caso también nos vale. Si lo queremos jugar, lo tenemos ya. Bueno, si algún día se cruza el PAL España, ya sabéis que el editado aquí es bastante más raro. Ya piden bastante por él. Y es el que nos faltaba y digo, mira, lo liquidamos. Exactamente, como dice Shinra, pagar 100 euros por este, que es el que se pide por el juego, el español. Por 15 librillas. De hecho, Eva se gastó 40 libras en el CEX. Contad, 40 libras sería incluido el Harry Potter, que ha costado 15, y 2 o 3 libras el que le ha costado donde viven los monstruos. Que casi han sido 20 solo estos juegos de Play 3. Pero hay 8 o 10 juegos más.
Imaginad lo que han costado el resto. Que lo veréis luego, porque son de DS, ¿eh? Son de DS. Y ahora vamos a enseñar lo que nos hemos llevado de Super Boniato, que son juegos yo buscaba y tenía mi wishlist de Play 3. Bueno, yo y Eva. Los tenía yo pendientes y este hombre, no sé, los tenía allí todos. Bueno, pues nada. Es uno que vais a ver aquí, el Aquanauts. El Aquanauts, esta es la versión japonesa. Juego de Sony que no llegó a editar aquí. Una versión preciosa. Que ya empieza a ser... Ya supera los... Empieza a ser carito. Pero es uno de los juegos más caros de Play 3. Sí, me diréis, ¿cómo que es uno de los juegos más caros de Play 3? No esta versión. Esta versión todavía es pagable. 20, 30, 40 euros, 50. Dependiendo donde lo veáis. La edición es preciosa. El propio manual es satinado. Es muy bonito con la carátula interior. La versión asiática, que lleva inglés. La coreana exactamente. La coreana, no la asiática. La coreana con inglés está sobre los 600-700 euros. No sé. Anda tú, para que luego digan que Play 3 no es caro. Este juego. El otro es uno que es muy chulo. Es el estilo Shin-Chan. Es del Boku no Natsuyasumi, que hay muchas partes. Esta es la tercera parte que llegó a Play 3. De hecho, la cuarta creo que ya está en Switch también. Es de pasar las vacaciones. Juego muy chulo, que Eva tenía ahí en el paradero y que yo también lo seguía. Ser exclusivo Japo. Y mirad, la edición es una locura. Y que es bastante caro importarlo desde Japón. Lo tenía muy buen precio allí el bueno de Mac. Es satinado, es una edición preciosa. Mirad el interior de lo que sería la contraportada. La verdad es que esto sí que son ediciones físicas. Lo demás son tonterías. Una gozada esta edición. Una pena que Sony, eran productos de Sony y no lo trajeran a Europa. El otro es otro que teníamos ahí pendiente. Es verdad que este sí que salió en Estados Unidos. Es el África. Pero nosotros nos conformamos con la versión japonesa. Y tenía 4 o 5 y pudimos elegir el mejor. La verdad que para que veáis qué edición más chula también. Es que mirad, manual precioso, arte interior del África. De hacer fotitos, a todos los animales salvajes de África. Muy chulo, un juego que teníamos ahí pendiente de coger, Ya os digo, estos todos los tenía en mi wishlist de Play 3. El otro es el Tokyo Jungle. Ese RPG de supervivencia de animales de un Tokio devastado donde la humanidad ya ha ido a tomar por culo. Tokyo Jungle. Chulísimo. Con todo, tarjeta de registro, con todo lo que lleva la edición. Una edición también muy chula. El juego es muy chulo. El Tokyo Jungle. Y ahora uno del señor Buronson. ¿Sabéis quién es Buronson? También estaba implicado con Hokuto no Ken. Su otro manga. Sacaron un juego en Play 3. Es el Sakigake Otokochuchi. Sakigake es Sakigake Otokoyuku. Eso, Otokoyuku Sakigake. Juego de pelea, de lucha, muy chulo. Este, de los que se me escapó en su momento, precintado de PlayAsia y ya está a precios un poquito horribilus. Es el Tetsuo Hara. Ya, es verdad, es Tetsuo Hara, sí, es el dibujante de Tetsuo Hara. Evil, eres más viejo que yo.
Y aquí veis la contraportada. Y de hecho, he puesto por aquí un trailer del gameplay, que es brutal. No sé si lo conocías. Sí, Buronson es el guionista, sí. Ara es el dibujante, sí. Tiene toda la razón, Evil. Y además el juego también... Y no creáis que te incluye la tarjeta de registro de los fulanos aquí. Como podéis ver. Es una gozada, ¿eh? Con el número de serie y todo. Que te lo incluya. No todo lo incluyen. O sea, está completito. Está completito. Y mola un montón el juego, como dice Evil. De esos exclusivos japos. Pues ya me quedan menos. Me quedan 4 o 5 japoneses. De Play 3. O sea que hemos reducido de una soplada lo que tenía yo en mi lista. Que tenía tan abandonada de PlayStation 3. Muy chulo este. Y ahora vamos a ver todo lo que ha traído Eva. De DS. De DS de UK. Ya os digo, ella se gastó 40 libras, me dijo, 40 y algo. En el juego de Harry Potter, las Reliquias de la Muerte, se gastó 15 libras. En 3-4 libras se gastó en el... Aquí no viven los monstruos, de Play 3. Y en el resto se gastó las otras 18-20 libras. Todo esto. Pues ya decidís vosotros si es morrayosis o no. Son juegos interesantes. En mayor o menor medida. Para mí lo son y para Eva también. Ahora, no son juegos top, ni mucho menos. Son juegos de DS. Los típicos juegos de DS de jugar en el tren, ¿vale? Jugar en el tren, jugar en el avión. Jugar con la... ¿Sabéis? Con el stylus. ¿Que no están reventados? Shinra, sí están reventados. De hecho, cuando estuvimos en el CEX de Londres, los CEX de Londres que fuimos a 8-10, 2 veces que hemos estado, era raro que tuvieran manuales, los juegos de disco machacados, algunas cajas reventadas. Lo que pasa que parece ser que alguien se deshizo, por lo que pudo ver Eva, de una colección de DS. Y quedaban los que a lo mejor la gente no quiere tanto, porque estos juegos la gran mayoría no los he visto nunca en los CEX de Reino Unido. A pesar de que la gran mayoría de los que vais a ver aquí son exclusivos de UK. Son juegos muy baratos, juegos sencillos y muchos que no han salido fuera de UK. Vamos con ello. Uno es el Dream Pinball 3D. Este juego no está mal. Este creo que sí que se llegó a salir. Lo que no sé si llegó a salir, o creo que no, solamente la versión de Tower de inglesa. Juego pinball que no está nada mal en DS. Como podéis ver aquí. Es este de aquí. Y bueno, a mí los temas de los pinballs y más jugaron en DS no se juegan nada mal. Y todos estaban completos. Y como veis, en buen estado. Supongo que sería el del mismo coleccionista. Tenía uno de cada. Y Eva empezó a coger 2 libras, 3 libras, 2 libras, 3 libras y para casa. Este es uno de ellos, el Pinball Dream Pinball 3D. Los que no sabéis, tenemos una colección bastante buena de DS. Cerca de ya pasando los 700 juegos. Y la verdad es que con juegos que nos interesen, ya no hay tantos. Y ahora hay una saga de los Jewel Master que son bastante buenos, que muchos seguro habéis jugado en PC, que tienen 4 o 5 juegos. Pues Eva se encontró 3 de golpe. Y son bastante buscados, porque la gran mayoría no han salido del Reino Unido. Creo que el único que salió, lo vais a ver ahora, pero vamos a primero ver el Prince of Persia. El Jewel Master Cradle Persia. Este es el único que creo que es multi que salió en España. O por lo menos salió en Europa, con el español. De la saga Jewel Master, los típicos puzzles que muchos seguro que habéis machacado en PC. Esta subsaga. Su manualcito. No, tengo que quitarle la etiqueta. Y los que vais a ver ahora no llegaron a salir nunca del Reino Unido. Este es el de la saga Jewel Master, el Cradle of Egypt. También está la segunda parte. Todos están completos. Están como nuevos, la verdad. Supongo que sería la misma persona. Llegó, se deshizo de esto.
le darían 4 céntimos y luego los han vendido a 1,5 libras o 2 libras. A este precio sí que merece la pena, si no los tenemos. Juegos que se pueden jugar de esto. No sé si vosotros habéis jugado ese tipo de juegos. Yo me acuerdo de engancharme al PC a jugar a esto y no parar, ¿eh? Y luego el ROM es el otro. Además, como podéis ver, publicados por Rising, Rising Star Games. Ya sabéis que los juegos publicados por esta editora son bastante raros. Y como veis, todos completitos. Y parece que la misma persona que llegó allí al CEX y soltó merca, soltó un Henry Hatsworth. ¿Conocéis el Henry Hatsworth? Un juego que el PAL España, este juego de Electronic Arts, es carísimo. Este de aquí. Es un puzzle, plataformas, muy chulo. Y es un juegazo, como dice Devil, es este. Bueno, este juego, que además este es el multi-europeo, que de estos vais a ver mucho en Wallapop. No vais a ver el PAL España, más difícil de ver. El PAL España está carísimo. Este lo vais a ver por 30, 40 euritos, 50. El inglés. Pues ¿cuánto creéis que le costó a Eva? Como podéis ver, además, está en excelente estado. Como nuevo el interior. Manual. Dice, tiene una batalla final con el cantante de ópera que es un escándalo de lo cachondo y bueno que es. Bueno, los que sabéis que tenemos la colección de ese, sabéis que tenemos el PAL España. Entonces tenemos el PAL España. Pero Eva dice, ¿por qué no nos lo llevamos y lo sorteamos algún día en el canal? Pero solo si acertáis lo que ha costado. Y no vale que Evil lo diga, ¿eh? Evil sabe lo que nos ha costado. Si adivináis lo que nos ha costado, lo sortearemos en el canal un día de estos. ¿Qué os parece? Este Henry Hatsworth. Juego muy chulo. Ya os digo, bastante buscado. Por lo bueno que es. Y muy raro la versión española. 5 libras. Oh, Shinra, ¿tan barato crees que está ese juego? ¿En serio? Pues si están pidiendo 40, 30, 50 euros el inglés en eBay también, ¿eh? Los ingleses, o sea, no es que te lo pida un español aquí en el Wallapop, que también, ¿eh? 11 libras, 10 euros. Dice, no sé cómo son tantos por 40. Sí, sí, es... no vais a ver el español en Wallapop, pero vais a ver este. Y luego igual vais al CEX en UK y luego no hay tampoco, ¿eh? No sé, Eva tuvo el día de ese día y lo encontró, ¿eh? 25 libras, O'Neill, hombre, quizá, no sé. De momento no habéis acertado ninguno. Me parece que no lo vamos a sortear, ¿eh? No lo vamos a sortear. Nos lo quedamos. No tengo paluca. Eva no lo tiene en paluca, dice que nos lo quedamos. 1 libra, no, Manu, tampoco. No has acertado. Vamos a ver. 3 libras y media. 3 libras y media ha costado el juego. Este Henry Hatsworth. Eso tiene que ser un error de CEX. Porque ni los ingleses lo venden a ese precio. Están en los 30, 40, 50 euritos vendidos en eBay. Yo creo que este juego, de hecho, igual en los 3 no hay tampoco allí en UK, es bastante raro. Tendrían el desfasado el precio de venta. Ya ha coincidido Eva que llegó y lo pilló. Creo que el lote que cogió Eva, alguno faltaría porque algunos ya se llevarían alguna del mismo vendedor y se llevó unos cuantos. Dice que tienen bastante en stock. Dice Shinra, pues están desfasados, ¿eh? O sea, ya podéis ir corriendo a buscar y hacer un viajecito a UK para llevaros el Henry. Va con lupa la Evix. Uy, no conoces tú a la Evix, O'Neill. Ya te digo yo que si yo me la llevo es por algo. O sea, lo que no veo yo lo ve ella.
O sea, lo ve todo. Y yo ya necesito gafas de lejos y ella me dice, mira, aquí hay uno, aquí hay otro, ya. Y muchas veces, muchos de los juegos que top los ha visto ella. Los ha visto ella de lejos. Y este está, ya os digo yo, como nuevo, ¿eh? Está genial. Como podéis ver, manualcito. Yo no sé si ni siquiera si lo han jugado el juego. Pero bueno, no quedó aquí la cosa, que aún quedan un montón de juegos. Es otro exclusivo inglés. El Murder in Venecia, muerte en Venecia. De City Interactive, que creo que además estos editaban solo UK. Y es un juego point and click con puzzles muy chulo. He estado viendo gameplays y digo, ostras, son juegos guapos estos, exclusivo UK. Eva además le molan estos juegos. Y se vino para casa. Otro que no lo vais a encontrar aquí, lamentablemente. UK quizás de los catálogos DDS. Bueno, todos los territorios tienen muchos exclusivos. Incluso en Alemania hay mucho exclusivo con Vikingo, la abeja maya. Pipi Cazalargas, por ejemplo, es exclusivo Holanda y un país escandinavo. Luego tenemos el de Sailor Moon, que es exclusivo italiano. Pero bueno, que el catálogo de ese, si queréis haceros un full set europeo, vais apañados. Si tenéis que buscar todos los exclusivos de cada país, más los que han salido en todos, vais locos. Como veis, también estaba muy bien. Y ya os digo, todo 1 libra, 2 libras, 3 libras. Me parece que el más caro creo que fue el Monopoly, que lo veis ahora. Y ahora el Natalie Brooks de Big Fish. Ya veis que Big Fish hacía muchos juegos también para PC. La portada es un poquito horrenda, pero el juego no está mal también. Tiene varios juegos y lo ponen bastante bien las reviews. También point and click. Tipo point and click de investigación, asesinatos y puzzles. Este Natalie Brooks. Juegos que muchos hemos jugado muchísimo. Además, estos juegos de DS van genial para llevártelos en el tren. Eva hizo limpieza. Sí. Y se llevó uno de Mahjong. El Mahjong Mysteries Ancient Egypt no teníamos ninguno. Y este tiene muy buenas reviews. Digo, ostras, si esta tiene buenas reviews. El Egipto es una especie de Mahjong afincado en Egipto, exclusivo UK. Y también se vino. Digo, madre mía, cuando vean esto los cookies del canal van a decir, ¿pero dónde vais? Con los juegos canela que compráis, ¿dónde vais con esto? Pues sí, oye, que no están malos Mahjong, Cuidado, que no sé vosotros, pero si sabéis jugar los Mahjong, hacer parejas y tal. Y ahora nos quedan 4 juegos. Y ahora ya es calidad extrema, Esto es calidad extrema. Dice Cosi, estoy preparada para otra capsula sin wifi con estos juegos de diversión a tope. Bueno, hay un pack. Yo desconocía que esto lo había sacado Ubisoft. Además, puro estilo de los juegos de Nintendo de mesa. Sacó, me parece que un pack Master Classics de Ubisoft. Pues con billar, ajedrez, damas, el backgammon. Ostras, sopa de letras, crucigramas. Digo, qué guay. Esto hubiera estado guay. Sacaron este tipo de juegos. No sabía que Ubi había sacado este juego. Esta es la versión UK. Y uno que pues está chulo. Si os gustan los cruceros, imaginaros un Tycoon de cruceros. El Cruise Line Tycoon. Y lo ponen bastante bien. Es, bueno, pues de gestionar un crucero. Además, Hospital Tycoon y cosas así. Gestionamos un crucero, Pixel, bastante chulo. Aquí la contraportada. Estos no llegaron aquí a España. Ahora el Monopoly que os he estado diciendo, que este es el que le ha salido un poquito más caro a Eva. El Monopoly Idea. Que va
no juguéis a Eva al Monopoly. O sea, por favor, con Eva no se puede jugar al Monopoly. Os lo digo en serio. Vais a perder todo el dinero. O sea, os desvalija. O sea, yo que he jugado unas cuantas veces con ella, no jugaré más en la vida. Le encanta el Monopoly. Tiene todos los juegos de Monopoly y todas las plataformas. Tiene hasta el de Play 3, Play 4, porque le encanta el Monopoly y los colecciona. Tiene hasta el Monopoly de la Sailor Moon. El Monopoly de la Sailor Moon también lo tiene. O sea, se juntó lo de Sailor Moon, pero me refiero al juego de mesa, el juego está completo. Tiene las cartas de registro de EA, bueno, tiene todo. Y por lo que veo no está muy utilizado el Monopoly de Hasbro, licencia de Electronic Arts. Y ahora vamos con el último juego, el más top de todo el lote. O sea, de todo lo que habéis visto, el más top. O sea, un juego que yo desconocía. Te montas el Imperio Hilton, sí. El juego más top de todo el lote y el último. Y el más caro de todos, a 1 libra. Bueno, ¿sabéis cuál es el cartero Paco, no? Cartero Paco. Cartero Paco, además, es la mascota del canal de Martis, el Tesoro de Chuck. De aquí le mando un beso y un abrazo. Tiene hasta un cartel del cartero Paco, que salió en Play 2, ¿no? También salió en DS. Que en DS ya no era el cartero Paco, no se cambió el nombre al del inglés, que era el Postman Pat. O sea, en vez de Paco, Pat. Se ve que en inglés es Pat. Basado en unos dibujos de figuras y tal de animación. Que también salió en España, el de DS. El de DS en España con Postman Pat. Pero yo lo que no sabía que había una secuela. Hostia, hay una secuela del Postman Pat, del cartero Paco en DS. O sea, que hay 2 juegos en DS del cartero Paco. Digo, no fastidies, y Eva lo vio. O sea, es la secuela del cartero Paco, el Postman Pat Special Delivery Service. Es este. En vez de ir con la furgoneta roja, va con el helicóptero. Y este no salió aquí, exclusivo UK. El cartero Patricio, como dice Eva. Y el juego es una delicia. De minijuegos chorras para niños de 3 años. Juego máximo. Claro, esto es exclusivo UK y exclusivo de Cozy Evix. O sea, aquí en España lo tendrá Cozy Evix y ya está, seguro. Historia del videojuego del cartero Paco. Como podéis ver. Oye, pues ahora en serio, yo desconocía que había... De hecho, bueno, yo el cartero Paco de Play 2 lo tengo por el lore. Incluso el de DS. Porque dentro de lo que son juegos del cartero Paco, bueno, no están... Son para gente infantil. Este es un juego, como veis, más de minijuegos para gente... Para chavalines más pequeños. De aprender a escribir, de sopa de letras, cosas así, ¿no? Pero que esto no... Yo desconocía que esto había salido, la verdad. O sea, te empiezas a mirar el catálogo de DS, de chorrijuegos y juegos a veces interesantes, que dices, ¿esto ha salido? ¿Esto dónde salió? Claro, son muchos muy localizados de UK, de ciertos países, que aquí no los olimos. En Francia, por ejemplo, también hay mucho catálogo exclusivo, que muy interesante, sobre todo de la Atari francesa. Sabéis que Atari fue comprado por Logiciels, creo que fue, Logitech, bueno, de una empresa francesa, y Atari perteneció a Francia durante un tiempo. Y sacaban muchos juegos allí en Francia exclusivos, sobre todo de animación francesa y tal, y están bastante chulos la mayoría. Y tiene un buen catálogo también de DS. Bueno, pues hasta aquí las compras. Y además un final espectacular, final espectacular, con el Postman Pat, con el Postman Pat. Ya sabéis, ahora todos a buscarlo como locos, a ver cuántos pilláis.